70 años de la televisión en Colombia. Esta semana que termina y la próxima seguramente también habrá motivos para celebrar y para recordar este hito que algunos consideran la televisión un servicio, otros una industria cultural. En fin, justo de eso vamos a hablar con el profesor Jaime Rodolfo Ramírez Rodríguez. Es documentalista, es realizador, es profesor, hace parte de un grupo de investigación sobre estos asuntos en la Universidad Nacional de Colombia y recién fue nombrado director de Unimedios, la unidad de medios de la Universidad Nacional. Profesor Ramírez, bienvenido. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Gracias a usted por aceptar nuestra invitación. 70 años de una industria o de un servicio que probablemente cambió nuestra manera de vernos a nosotros mismos. Sí, yo diría 70 años como de una exploración, de una aventura en la que pasan muchas cosas: conocimiento, ciencia, arte, entretenimiento, divulgación, teatro. Es una experiencia que sí, en efecto, de alguna manera nos transformó. Un ejemplo es lo que nos decía uno de los técnicos que puso los primeros transmisores de televisión en Colombia. Yo lo hablaba, estaba en Intravisión. Él decía, una de las transformaciones era muy evidente. Cuando yo ponía el transmisor de televisión en un municipio pequeño, si estaba funcionando y yo llegaba a ese municipio, yo sabía desde lejos que estaba funcionando porque ya no había gente en la calle. Antes de la televisión, la gente en la calle estaba jugando y hablando. Eso es uno de esos efectos que tú mencionas. ¿A usted cuál es de esos hitos de nuestra televisión el que más le gusta? Porque hay, claro, el del melodrama y nuestra exportación de melodramas, el del bachillerato o la educación por televisión, el de la posibilidad de vernos en los canales regionales, por ejemplo. Pero usted, si pudiera destacar un hito de esa historia, ¿cuál destacaría? Pues mira, yo veo que un hito es con un ejemplo de lo que le pasó a Jorge Enrique Pulido. Es que la televisión... El gran programador y presentador que fue asesinado. Valiente, honesto, ético. Porque la televisión da ese es un hito. Por la televisión también se da la voz a la gente honesta, a la gente decente como él. Vale la pena recordarlo. En la época, en 1989, había un ampón por ahí, eso que todavía se menciona su nombre, que no vale la pena mencionarlo. Y nadie hablaba de él por miedo. Jorge Enrique Pulido sí lo dijo, lo habló. Yo vi ese programa, fue un domingo. Se sabía que a los 3 días lo mataron. Es extraño que la gente no recuerde a Jorge Enrique. Bueno, tú lo recuerdas, pero la mayor parte de la gente recuerda desgraciadamente al asesino. Pero lo que muestra la televisión es ese hito, que la gente honesta, la gente decente habla, dice cosas significativas y se recuerdan. La recuerdan las personas que saben qué es lo que se debe construir en una sociedad. Y como Jorge Enrique Pulido, uno habría podido hablar del noticiero MPM, del noticiero QAP, de Jaime Garzón, por ejemplo. Jaime Garzón, que fue exalumno de nuestra Universidad Nacional de Colombia. Estos yo diría que son hitos que muestran que la televisión también le da voz a las personas éticas y que si lo hacen, lo pueden transmitir y tiene un efecto en la sociedad. A veces se convierten en mártires, pero su esfuerzo no es en vano. Hay una especie de relato nacional en nuestra televisión. Lo digo porque en un principio costaba como encontrar un lenguaje propio en la televisión que con frecuencia podía reproducir el lenguaje del teatro o el de la radio, pero después de encontrar un lenguaje propio, la televisión empezó a ser parte de nuestro relato como nación. Yo diría que hay diferentes relatos. Es posible que lo que tenemos ahora sea un relato aceptable por la gente, pero no diría tanto que sea un relato propio, porque en contraposición a los relatos de hace 70 años. Yo creo que los relatos de hace 70 años también eran propios. Lo que pasa es que nosotros vamos cambiando y con nosotros las expresiones que tenemos. En ese sentido, creo que hoy lo que llamamos, pues sí, nuestro relato propio es más dinámico, tiene más elementos, digámoslo así, de la narración cinematográfica, de la riqueza en la planificación, en la planimetría, en algunas referencias incluso de las obras cinematográficas de la historia y de la creación artística. Pero eso también se debe al desarrollo y a la evolución mundial de un lenguaje. Cada vez que hay una crisis en los modos de comunicarse, decimos, no, se va a acabar la prensa escrita. No, eso se va a acabar. Sí, eso dicen. Se va a acabar la radio. Y ahora dicen, el libro se va a acabar. El libro se iba a acabar. Y ahora no, es que la televisión, los modos de ver el video están cambiando.
¿De verdad hay riesgo de que se acabe la televisión? Pues mira, cuando nosotros hablamos de la televisión, hoy lo que pasa es que hay muchas modalidades de televisión. Hoy estamos celebrando el inicio de la televisión de la década, hace 70 años, que era lo que hoy llamaríamos televisión lineal, como la televisión que está en Canal Capital hoy, que es, hay una parrilla de programación y uno sintoniza y ve un programa detrás de otro. Pero hay esta forma y muchas otras formas de televisión. Tal vez la mayor, porque está la de plataforma, por ejemplo, que se ve por internet. Lo que ocurre es que esta modalidad lineal es la que se piensa que se puede estar acabando. Las investigaciones que se muestran estadísticamente muestran que en Colombia la tendencia es contraria al resto del mundo. Aquí está aumentando el número de personas que se suscriben a canales de televisión por sistemas de cable, en donde se transmiten señales de televisión lineal. Contrariamente al resto del mundo. Hay varias explicaciones a eso o conjeturas. Una de esas conjeturas es que en Colombia no se ha fortalecido la transmisión de sistemas de televisión digital terrestre, y parece ser, otra conjetura, que en esto tienen que ver algunos canales que no están interesados en que haya televisión digital terrestre gratuita, y más bien lo que hacen es que la gente llegue a los canales de televisión, a los cableoperadores. Estoy hablando de conjeturas, pero el hecho es ese. Aquí está creciendo eso. Y hay una cosa muy especial que a mí me preocupa mucho, y es que el canal Capital no está siendo transmitido, por ejemplo, en la plataforma DirecTV Go, que es de ETV, que es una modalidad bastante interesante, que es, uno entra por internet, entra a DirecTV Go, y ahí ETV le manda a uno muchos canales, pero no manda Canal Capital, que también es del distrito. Entonces uno dice, aunque está creciendo en Colombia extrañamente ese fenómeno, desgraciadamente en esas plataformas injustamente desaparece un canal tan bueno como Canal Capital. Hablaremos con ETV, por supuesto. Por supuesto. ¿Existió una época dorada de la televisión en Colombia? Pues mira, yo creo que cuando uno habla del pasado, en realidad uno está hablando de quién es uno en el presente. Y esa persona que está en el presente va cambiando también con los años. A veces yo creo que hubo un momento de una televisión dorada para mí, que era cuando la televisión cultural se considera como algo central y fundamental para transformar una sociedad. Está usted hablando de la época en la que había una programadora que se llamaba Audiovisuales y hacía, por ejemplo, grandes series documentales. Por ejemplo, esas series documentales o esas series de ficción con García Márquez. O incluso antes, yo me acuerdo en una época que había en Caracol una cosa que se llamaba Teatro Popular Caracol, en Espacio AAA. Y uno veía en teatro obras de Brecht, obras de Camus, obras de Sartre en teatro, en Espacio AAA en televisión. Eso a mí me parecía una experiencia muy buena. Pero bueno, cada persona, como te digo, uno ve el pasado de acuerdo a la experiencia presente. Muy bien. Yo quiero preguntarle ahora, porque usted acaba de ser nombrado como director de la Unidad de Medios de la Universidad Nacional, y me pregunto ¿cómo está ustedes en el equipo directivo viendo en la Universidad Nacional cómo salir de esta crisis en la que hemos visto a la universidad en los meses recientes? Primero, para eso hemos visto cómo llegamos a esa crisis. Y llegamos a esa crisis nosotros por un problema ético de que se manipulaban unas votaciones. Si esto no se hubiera manipulado de esa manera y hubiera sido elegido el rector que fuera, no habría pasado nada. ¿Qué fue lo que hizo entrar a la crisis? Creo que todos los colombianos lo entienden. Es cuando se ve como que hay cosas oscuras, que no hay cosas claras. La gente dijo, no estoy de acuerdo con esa manipulación ética. La gente se violentó éticamente, los estudiantes, profesores. Entonces entraron en una situación de desobediencia. Por ese motivo, lo primero que hacemos es transparencia de las acciones. Y el segundo elemento que estamos haciendo es, con estos medios de comunicación, buscar que haya deliberación, que haya democracia, que la gente pueda expresarse en ese medio de comunicación de la universidad. Por eso vamos a abrir los micrófonos de nuestras emisoras de la Universidad Nacional, vamos a hacer más participativa en la página web esos espacios para que la gente dialogue. Soy muy reduccionista si digo que entonces el propósito sería más argumentos, más deliberación y menos piedra. Sí, es verdad. Yo creo que la piedra es el recurso ya último. Por ejemplo, en Gaza, la gente tira piedra.
porque no hay otro recurso. Pero si nosotros, uno se pregunta por qué en Dinamarca la gente no está tirando piedra, pero es que allá la gente no está aguantando hambre. Acá, por ejemplo, en la Universidad Nacional de Colombia, ¿qué ocurre? El 30% de los estudiantes come una vez al día. Eso hace que se ofusque un poco la mente y que en cierta medida esa mente pide justicia. Claro, hay que buscar esa justicia y hay que orientar y encauzar la búsqueda de esa justicia social. Hay que hacerlo, pero los mensajes hay que escucharlos. Muchos éxitos al frente de Unimedios, la unidad de medios de la Universidad Nacional, profesor Jaime Rodolfo Ramírez Rodríguez. Gracias por haber estado con nosotros. Con mucho gusto.